Bienvenidos sean todos a esta tertulia, el lugar de la actualidad cultural. Acompáñanos en este espacio donde Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota traerán a nosotros las mejores recomendaciones de cine, series, publicaciones literarias y otras formas de expresión. Está por iniciar La Tertulia. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de La Tertulia? Ya estamos aquí. Muy buenas tardes a todos ustedes, Luis Fernando. Un placer, un gusto enorme compartir con ustedes La Tertulia esta tarde de sábado. Y bueno, pues, qué gusto y qué felicidad estar otra vez compartiendo lo que más nos gusta. Así es, y hoy toca revista, que ya luego extrañamos, Luis Fernando, poder hablar como de nuestras cosas y compartir lo que a nosotros nos gusta y tal. En esta ocasión, pues vamos a hablar series, películas, vamos a platicar un poquito de libros, tiempo de libros, que siempre es importante hablar de nuestras lecturas y compartir aquello que nos gusta, y pues poesía, efemérides y lo que nos dé. Algo de cartelera. Algo de cartelera que vamos a tener por ahí muy, muy interesante. Luis Fernando ya anda por ahí circulando la gran noticia. Y bueno, pues para empezar, a mí me gustaría empezar con esta serie que tuvimos oportunidad de ver gracias a una persona que nos estuvo ahí. A ver, yo quiero compartir estos títulos contigo y tal. Pues nos acercamos a una serie de anime que se llama Erased, o como soy una pésima pronunciante, se llama Desaparecida o La Ciudad Sin Mí. Así es. Algo que yo no pensé que pudiera llegar a ocurrir, ocurrió. Me puse a ver una serie de anime y la verdad es que al principio pensé que iba a ser así como muy superficial, no sé, no tenía idea de lo que me iba a captar, a atrapar inmediatamente. Fue una tarde completa, vimos toda la serie, creo que son 12 o 13 capítulos, sí. Y pues no pudimos soltarla, ¿no? La terminamos, conceptos filosóficos, psicológicos, artísticos, pues muy interesantes, muy interesantes. Reflexionamos acerca de la problemática de las juventudes, la adolescencia, el gran aparato que existe atrás de las mentalidades que, bueno, pues son fácilmente atrapadas por este afán de sobresalir, de sacar una existencia favorable. Y pues por el otro lado, el gran peligro que existe en las personas menos imaginadas. A veces estamos frente al peligro sin darnos cuenta, y eso le sucede a muchos jóvenes que acuden a pedir protección y consejo a las personas que muy probablemente no tengan buenas intenciones, ¿no? Entonces, bueno, esto pues le da a esta serie un carácter muy interesante porque es un tipo de representación que es muy usado en la juventud, ¿no? Entonces a mí me da gusto que haya jóvenes que se interesen, porque bueno, realmente la producción de los dibujos animados es muy interesante, muy artístico, muchos contrastes, y el trama, el guión, el texto es muy profundo. Cuestiona a cuestiones muy, actitudes y formas de vida que de repente pasamos desapercibidas, no las vemos, y nos deja un momento de reflexión profunda, sobre todo todos nosotros que tenemos a nuestro cargo adolescentes, que tenemos hijos, que tenemos alumnos, que tenemos amigos, que muchas veces todavía no han sido capaces de expresar todos sus sentimientos, y una serie como esta es un paliativo para todos ellos, todos estos jóvenes que de repente encuentran respuestas, pero también encuentran cómo formular sus dudas. Entonces, esa manera de compartir esta problemática de la juventud a través de una serie, pues es muy interesante, ¿no? Me llena mucho de agrado, y creo que
también la posibilidad o la invitación a seguir buscando por estos caminos. Sí, pues, la serie está en Netflix, se acabó, no tengo más nada que decir. No, es que, pues, después de todo lo dicho, ¿no? No me resta más que verdaderamente recomendar. Hay una parte que a mí me gusta mucho y que entiendo, o que me lleva a comprender por qué el anime puede llegar a ser una especie de vicio, ¿no? En ciertas edades, o puede llegar a ser una especie de vicio en ciertas condiciones, vamos a decir, ¿no? Y es que tiene una narrativa, una épica, una construcción de la intriga sumamente eficaz. Te lleva al filo de la butaca, diríamos, ¿no? ¿No? Estarás de acuerdo, cada cierre de capítulo era un... ¿Cómo? Y entonces hay una necesidad imperiosa de saber qué va a pasar, qué es lo que sigue. Digo, no dudo que haya dentro del género más y menos, como en todos los géneros, cosas a lo mejor muy superficiales, como lo que tú estabas esperando, pero la verdad es que aquí nos encontramos con una narrativa incluso muy adulta, ¿no? Como decías, nociones filosóficas, reflexiones sobre la existencia, sobre la condición humana, que no sé yo cómo se asimila a los 10, 12 años, que ahí es donde está quizá el punto crítico de la relación con este género, porque es fuerte, diríamos, es fuerte, ¿no? Sí. Es pesada. No, es tan pesada que una niña de 12 años dice, da miedo, no da miedo, pero allá probablemente sí de miedo, porque hay nociones de la vida, de la existencia, y como decíamos, del ser humano, que dices, ¿cómo puede ser? Esto que hablas de a quién se le tiene confianza, a quién se le otorga toda la información sobre lo que nos está sucediendo como chicos, como personas en proceso de formación y de transformación hacia la vida adulta, y que de pronto probablemente aquellos que quienes creemos que no debemos confiar son las personas en las que debiéramos construir nuestras redes de apoyo, y aquellas personas en las que estamos casi seguros que son absolutamente confiables, probablemente tendríamos que hacer un alto para revisar desde otra perspectiva cómo nos estamos relacionando con ese sujeto o con esa persona. Y es que aquí pasa incluso nuestro personaje que viene del futuro, y a pesar de venir del futuro, no es capaz de reconocer al enemigo, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque vea usted la serie, que ya no voy a decir más porque sería un crimen de mi parte spoilearle esta serie que se llama Desaparecido, así está como Desaparecida, La ciudad sin mí, un anime muy interesante, muy bien contado, muy bien narrado, unos personajes entrañables, y una cosa, Luis Fernando, hay esperanza. La cosa termina bien, ¿no? Es decir, no hay esta triste de la que a lo mejor hay otros productos, ¿no? Que la cosa acaba mal, ¿no? Y hay una amenaza constante de que así va a ser, eso es lo que te tiene ahí enloquecido con la intriga, pero la cosa acaba bien, acaba dándote una esperanza justamente en esos cuestionamientos que se hace en la obra. Y bueno, además esta parte del personaje, que eso no es un spoiler realmente, que es un creador de manga, ¿no? Es un mangaka, que es decir, es esta historia siempre recurrente de la historia de un creador que crea, ¿no? Y que está tratando de generar una cosa diferente, en fin, un espejo, una obra que trata de alguien que está escribiendo una obra. Así es.
Y nos invita también en uno de sus personajes, en uno de sus episodios, nos invita a creer en los demás, ¿no? A no caer en la apatía, porque no en la anarquía, sino en la apatía, en el derrotero, en el no creer en nadie. Entonces, pues una opción para salvar el asunto que nos embargue es tener la posibilidad de creer en alguien. Yo elijo creer, dice uno de los personajes, y bueno, creo que eso es sustento de muchas de las acciones que se van a encontrar en la serie. Claro, porque dice el otro, ¿por qué crees en mí? Y le dice ella, porque lo he decidido, ¿no? Y decido creer en ti porque yo necesito que los demás crean en mí, ¿no? Sí, eso es muy importante para cuando perdemos la fe en los demás, estamos perdiendo la fe en nosotros mismos. Y esa es una lección que me parece fundamental en esta serie. Está ahí en el Netflix, como ya tengo yo edad para decir Netflix y y Erased, algo así. Algo así. Desaparecida, La ciudad sin mí. Ahí no echen saco roto nuestra recomendación. Habrá quien diga, ay, recomendando anime, pero de verdad. Porque hay una serie que se llama Sin Identidad, una serie española. Sí, claro. Que también es una chica que llega, estuvo claustrada, encarcelada en una cárcel oriental y regresa a vengar todo lo que le han hecho, sí, a enfrentarse a un aparato de corrupción donde los poderosos hacen y deshacen la voluntad de la gente. Son unos pillines. Y entonces, bueno, pues también podría recomendarse. Grandes. Es una serie buena, también hablando narrativamente, ¿no? Megan Montaner es la protagonista de muy esta serie. Sí, claro, muy guapa, muy guapa Megan Montaner. Que además aquí el caballero la está. Ya entendí por qué te gusta tanto El secreto de Puente Viejo, fíjate. Sí, lo bueno es que te la van a quitar. No la serie, sino a la protagonista, porque se va a morir. No es cierto. No es cierto. Estás poliando. No es cierto. Es una broma. No te creas. Qué bueno. No. Son ganas de molestar. No, de ninguna manera. Bueno, el punto es que en esta serie, Sin Identidad, ahí hay una intriga sobre intriga, lo cual la hace compleja porque la situación en la que ella está metida va cambiando. Es decir, el origen está en que ella descubre que es una niña robada. Este tema de los niños robados ya lo habíamos comentado en algún otro programa, Luis Fernando, es recurrente en la narrativa de películas y series españolas, porque hubo un caso grande, importante, de niños robados, que será por la década de los 60, 70 más o menos, en donde pues a las madres eran casos de madres solteras, ¿no? Las más de las veces prostitutas, etcétera, que llegaban a estos hospitales donde atendían religiosas, monjas, y que tenían, pues la encomienda era que estas madres les anunciaban que sus hijos habían nacido muertos y estos niños se vendían a familias adineradas que no podían tener hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eso fue un caso muy, es como una especie, ¿sabes?, de esas cicatrices históricas que tiene el pueblo español y que está presente en la comedia, en varias, ya lo hemos visto. En varias películas. Recordarás que Antonio Recio es un niño robado. Sí. ¿no? De Aquí no hay que además es directamente hijo de una monja, a la que se avecina. Entonces, bueno, esta niña robada se entera de esta situación y entonces ahí, y no le estoy spoileando nada, porque eso se pasa en el primer capítulo. Ella se entera de esta situación y de ahí se desencadena una serie de situaciones
porque ella está acercándose a el desentrañamiento, la desentrañaduría de esa red de corrupción de la que hablas, ¿no? Y entonces, por circunstancias que ya no le voy a platicar, va a dar a una prisión china, ¿no? En donde pasa un buen rato y luego viene este retorno en el que hay varias cosas que desentrañar, ya no es solamente la red de corrupción de los niños robados, sino otra serie de cosas que se desprenden, digamos, de esa situación. Entonces, muy recomendable, Sin Identidad. Esta serie usted la puede encontrar en una aplicación que se llama A3 Media Player, algo así. Y bueno, esa es una aplicación que usted puede encontrar de manera individual o a través de esta otra streaming que es Claro Video. Ah, órale, muy bien. Ok. Sí. Pues yo no sé, ardo en deseos de comentar y hablando del pueblo español y de su cultura, de la trascendencia que tiene que ver con toda también nuestra historia y bueno, y todo lo que se pudiera decir, pero acerca del gran talento que nos va a visitar, que va a estar en nuestro teatro de la ciudad y que seguramente muchos de ustedes querrán, o no, más bien no querrán perderse la oportunidad de un espectáculo de primer nivel. Y yo me he asombrado cuando muchos amigos que son cantantes, artistas, conocedores de lo bello, dicen, ¿cómo yo no me lo puedo perder? Hay que buscar la manera de participar todos de esta gran ocasión. Pues sí, Festival Día de las Madres con Diego El Cigala en la Unidad Cultural Jesús Castro Agúndez. Vamos a tener pues el placer, el honor de contar con la presencia de este concierto Cigala Muy Íntimo, Diego El Cigala Muy Íntimo, que es este concierto que ha estado girando por todo el país y que, bueno, nos toca el 10 de mayo, oye, el 10 de mayo, qué regalo para las madres de nuestra comunidad. Yo creo que, pues, sí, es para las mamás, los papás nada más vamos acompañando. Exacto. Para el detalle de llevarlas. Pues, exacto. Porque nosotros, como quieran, ¿no? Exacto. Pero las mamacitas. Exacto. Ustedes lo pueden ver en el streaming que va a haber. No, hay que estar juntos porque les ofrece algo, cualquier cosa hay que estar atentos. Perfectamente. Pues ahí lo tiene. 10 de mayo, Diego El Cigala en concierto en el Teatro de la Ciudad. No se lo pueden perder. Ahí infórmense, por favor, a través de las líneas de contacto que están ya ahí en toda la publicidad. La venta de boletos, pues obviamente está a todo lo que da. Seguramente tendrá usted que apartar su lugar rápidamente. Ya es este próximo martes, Luis Fernando. Ya está por suceder y bueno, manténgase al pendiente de todas las noticias porque saben, ya va a haber una noche bohemia en el exterior de la explanada central de la Unidad Cultural Jesús Castro Agúndez, ya lo sabe usted, va a haber ahí la orquesta, ¿no? Y algunos colegas músicos van a estar ahí compartiendo con nosotros a la par que está sucediendo el concierto en el interior del Teatro de la Ciudad. No se puede perder este festival Día de las Madres con Diego El Cigala, que va a estar maravilloso para todas las madres de La Paz y de Baja California Sur y todos los que vengan incluso de otros estados, Luis Fernando, a disfrutar de este inigualable concierto, única, por primera vez este concierto único, Diego El Cigala en el Teatro de la Ciudad. Muchas gracias y pues ahí estamos pendientes de este 10 de mayo, no se pierdan nuestro festival. Ahí vamos a estar muy pendientes, muy contentos, disfrutando de la comunidad, de nuestras mamacitas, de nuestra familia y de nuestros artistas. Así es. Pues ahí tiene este maravilloso concierto y bueno, vendrán otras cosas también interesantes, ¿no? El día 14 tenemos ni más ni menos que Cabaret Capricho con un espectáculo infantil que se llama Tubidubi, que no se lo pueden perder también. Ahí vamos a estar compartiendo con la familia un espectáculo no infantil, sino para toda la familia, donde pueden ir todos a compartir y acercarse a contenidos de calidad, interesantes, gratificantes, que le dan a nuestras infancias, a nuestros jóvenes, Luis Fernando, contenidos
que los llevan por el camino de las preguntas, de la reflexión, del goce estético, que son también alternativas al placer, ¿no? Alternativas para darle placer al cuerpo, al alma, a la mente, y que ahí es donde se entiende, hablábamos con el maestro, casi doctor Pablo Chiu, sobre este tema hace una semana, y hablaba entendíamos, o yo por lo menos entendía, cuál es el origen de esta idea de que la música, de que el arte, de que la literatura, el cine, etcétera, nos saca de la posibilidad de acceder a fuentes nocivas del placer cuando tenemos acceso a fuentes recreativas, ¿no? De recreación, de rehacernos, de reinventarnos cada día, y las otras son redestructivas, ¿no? Estas son recreativas, que son redestructivas. Entonces, bueno, creo que esta oportunidad de que la familia acuda a la presentación de este espectáculo, que de verdad les digo, no se va a arrepentir de compartir con sus hijos, con sus sobrinos, con sus nietos, un espectáculo como Tubidubi. Así es, y qué interesante que, bueno, preguntamos qué podemos hacer para abatir todas estas problemáticas sociales que nos aquejan, que nos tienen muy, la palabra agüitados sería en nuestro contexto, pues, pero también tenemos acceso a muchas cuestiones que pueden apoyarnos a tener estos tipos de satisfactores diferentes a los que luego nos ofrecen los grandes medios de comunicación y toda esta industria que se aferra a demeritar el valor o los valores que se pudieran mejor cultivar en nuestros jóvenes. Recientemente también tuvimos la oportunidad de disfrutar en nuestro teatro de una obra que enmarcadas en la Feria del Libro, en la Fiesta Internacional del Libro, que se tiene por la fecha del 23 de abril, que es la fecha que se conmemora al gran Miguel de Cervantes. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de disfrutar de una obra sin igual, de dos actores muy talentosos, utilizando en un espacio del escenario todo un universo de posibilidades que solamente con unas cuantas accesorios escenográficos reconstruyen todo un mundo que está alrededor de la inteligencia, de la filosofía, de la literatura, de la historia, con mucho humor, con mucha profundidad, con una gran capacidad actoral, y que bueno, esas posibilidades que nos da el teatro, pues es bueno que las pudiéramos compartir cada vez con más gente, con más personas, con nuestros jóvenes, con nuestros estudiantes, nuestros maestros, que bueno, pues es como pudiéramos ir reconstruyendo nuestros tejidos sociales. Así es, y bueno, que bajo la dirección y la dramaturgia de Arístides Vargas, que es toda una institución de gran prestigio en el ámbito del teatro, y bueno, Arturo Díaz de Sandy, José Jesús Castaños Chima, que tienen ya, no solamente son unos señorones de la actuación en términos de que son talentosos, disciplinados, sumamente informados, por no decir cultos, que suena así como ya un poco bluff, pero además son muy mañosos, ¿no? Ya, sí, todo hay que decirlo, mi querido Arturo Díaz de Sandy y mi querido Chima. Ya, mañosos en el sentido positivo de la palabra. Han hecho esta obra tan suya, porque es una obra que lleva muchísimas representaciones, que ha estado en los más grandes festivales, entre ellos el Cervantino, la Muestra Nacional de Teatro, festivales en Colombia, en Argentina, etcétera. Es una obra que ya tiene una historia ganada y que se ha mantenido, digamos, justamente porque es una pieza entrañable. Yo creo que es una obra que se seguirá presentando mientras haya Chima y haya Arturo, se seguirá presentando La Razón Blindada en la encarnación de estos dos actores, porque es un trabajo impecable en muchos sentidos, pero también en otros sentidos bastante, ¿cómo podré decir?
que ya se le ve lo usado, ¿sabes? Como cuando un libro ya lo has leído muchas veces y que ya sus páginas tiene. Además porque, digamos, hay fotografías de Arturo y de Chima cuando se estrenó esta obra y ahora mismo, mis queridos amados, que ya se ve que ha pasado tiempo y que lleva muchos años en cartelera esta obra. Entonces, se le ve lo usado en ese sentido, ¿no? En esa cosa en la que ya no es esta cosa purista o puritana incluso de la perfección tal, sino que ya está ahí eso, ¿no? El cochambre del uso cotidiano, de estar ahí, están labrados, de que la máquina, esa máquina que mueve, están labrados, están gastados, están trabajados, para decirlo, ¿no? Y que no suene a que estamos diciendo que ya envejeció La Razón Blindada. No, envejecieron Arturo y Chima, pero La Razón Blindada no. Al contrario, sí. Eso es lo interesante, que a fuerza de envejecer los actores y de ganar experiencia y de conocer cada vez más los actores a los personajes, en la medida en que los actores van envejeciendo, la obra va cobrando nueva vida y nueva vida y nueva vida. Así que bueno, pues si usted se topa por ahí con La Razón Blindada, por favor, no se la pierdan, con Arturo Díaz de Sandy y Jesús Castaños Chima, y con otros actores también que por ahí ya hay otros montajes, porque el texto, la historia de estos personajes vale muchísimo la pena. Así que pues ahí está. Entre las recomendaciones y las felicitaciones por tener estas posibilidades de llevar a la familia a ver obras, a cuestiones artísticas y culturales que enriquecen. Y bueno, se celebró el Día Internacional de la Danza, tuvimos todo este final de abril lleno de trabajos de toda la comunidad que se dedica a la danza, desde el día 27 que tuvimos el Festival Amarte Baja California Sur, y luego tuvimos la celebración nacional de la danza, danza contemporánea por la compañía Calor. Entonces pues venimos ahí ya con muchísimo trabajo, muchísimos eventos. A veces hay que darse tiempo para asistir a todo lo que hay, pero bueno, ahí tiene usted parte de lo que ha habido y de lo que habrá en la agenda cultural de nuestra ciudad. Pues sí, una gran invitación para que la tertulia se extienda a todas estas actividades y las podamos compartir aquí por este medio. Y yo le quisiera pedir a Ale que nos lea un poema, y en lo que ella lo busca, pues nosotros... Una ruleta rusa de plano. Una ruleta rusa de plano. Siempre que viene un sábado en la tarde, siempre que viene en compañía de las mejores personas como son todos ustedes, que nos hacen el favor siempre de acompañarnos en nuestras tertulias. Y bueno, pues qué mejor que en la voz inigualable de mi compañera, que bueno, pues, ¿para qué les voy a mentir si ustedes bien saben hasta dónde llegamos con esto, ¿no? Y bueno, pues, mientras les digo que acabo de estrenar este libro que, bueno, pues ya... Bien dicen que el vaquero soba el caballo antes de montarlo, ¿no? Aura, de Carlos Fuentes. ¿Quién no ha leído esta y se ha maravillado profundamente por su estilo, por todo lo que tiene de trasfondo en esta historia? Dice en la contraportada, lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Así comienza ahora. Novela hechizante donde lo verdadero es lo imposible, donde el amor a la vez sacrifica y devuelve la vida, y la inmortalidad tiene un precio que algunos están dispuestos a pagar. Pocos textos en la literatura mexicana de imaginación tienen la belleza y la expresividad de este relato en que los procedimientos de la ficción están llevados a sus últimas consecuencias. Las imágenes del sueño alteran la realidad, o la realidad se ve contaminada por ese sueño. El hecho es que Carlos Fuentes, dueño de todos sus recursos, empleando una nueva, eficaz libertad literaria que revive antiguos mitos e inventa símbolos nuevos, ha dado aliento a una atmósfera de sombras y ecos donde está manifiesto el tema de la verdadera identidad, donde el erotismo es una afirmación invencible de la vida y donde el amor vuelve a unirse
por encima del tiempo, a través del mal y de la muerte. Ahora es más que una intensa historia de fantasmas. Es una lúcida y alucinada exploración de lo sobrenatural, un encuentro de esa vaga frontera entre la realidad y lo tangible, esa zona del arte donde el horror engendra la hermosura. Imperdible. Aura de Carlos Fuentes, ya debía usted haberla leído. Sí. No, sí, ya, o sea, oiga, Y releído, ya, porque ya, es de esas ya. lecturas que se leen. Hay que leer Aura. Mi criterio de selección fue hoy pensar en una persona y pensé en Rubén Rivera. ¿Qué poeta crees que elegí? Luis Cernuda. Exactamente. Pues eso fue que yo pensé en Rubén Rivera y obviamente me topé con Luis Cernuda. Mi tierra eres tú. Mi gente eres tú. El desierto y la muerte para mí están donde no estés tú. Y mi vida, dime mi vida, ¿qué es si no eres tú? Pues otro, ¿no? Porque está muy cortito. Sí, otro. Ah, pero este ya es, pero esto que acabo de leer parece que finalmente, sí, Luis Cernuda contigo. Pero el siguiente poema, pues me llevó a Mario Benedetti. Muy bien. Contraofensiva. Si a uno le dan palos de ciego, la única respuesta eficaz es dar palos de vidente. Bueno, cosas, vamos a ver qué dice José Martí al respecto. Una copa con alas. ¿Quién la ha visto antes que yo? Yo ayer la vi. Subía con lenta majestad como quien vierte óleo sagrado y a sus bordes dulces mis regalados labios apretaba. Ni una gota siquiera, ni una gota del bálsamo perdí que hubo en tu beso. Tu cabeza de negra cabellera, ¿te acuerdas? Con mi mano requería porque de mí tus labios generosos no se apartaran, blanda como el beso que a ti me transfundía, era la suave atmósfera alrededor. La vida entera sentía a mí abrazándote, abrazaba. Perdí el mundo de vista y sus ruidos y su envidiosa y bárbara batalla. Una copa en los aires ascendía, y yo, en brazos no vistos reclinado tras ella, asido a sus dulces bordes, por el espacio azul me remontaba. Oh amor, oh inmenso, oh acabado artista, en rueda o riel funde el hierro, una flor o mujer, o águila, o ángel, en oro o plata, el joyador cincela, tú solo tú sabes el modo de reducir el universo a un beso. ¿Qué tal con José Martí? Yo nunca lo hubiera pensado en ese tono. Sí. No lo hubiera pensado en ese ¿no? Como otra cosa, ¿no? Como otra forma de abordar la poesía. Vamos a leer unas coplas de Gabriela Mistral y ya, ¿ok? Todo adquiere en mi boca un sabor persistente de lágrimas, el mar cotidiano, la trova y hasta la plegaria. Yo no tengo otro oficio después del callado de amarte, que es este oficio de lágrimas, duro, que tú me dejaste. Ojos apretados de calientes lágrimas, boca atribulada y convulsa en que todo se me hace plegaria. Tengo una vergüenza de vivir de este modo cobarde. Ni voy en tu busca, ni consigo tampoco olvidarte. Un remordimiento me sangra de mirar un cielo que no ven tus ojos, de palpar las rosas que sustenta la cal de tus huesos. Carne de miseria, gajo vergonzante, muerto de fatiga, que no baja a dormir a tu lado, que se aprieta, trémulo al impuro pezón de la vida. ¿Qué tal? Pues ahí tiene las coplas de Gabriela Mistral y bueno, ya leí mucha poesía, oiga. Ah, sí, bueno. Tiempo de libros. Seguimos con, ¿qué te parece? Que este es otro de los libros clásicos de nuestra literatura. A mí me recuerdo que nos los dejaron de leer en la secundaria,
y pues siempre ha sido una de las que siempre te encuentras en el camino, porque Mariano Azuela en Los de Abajo pues retrata una época muy interesante de la historia de México. Atrás, en la contraportada, leemos: los soldados caminan por el abrupto peñascal contagiado de la alegría de la mañana. Nadie piensa en la artera bala que puede estarlo esperando más adelante. Los de Abajo ofrece uno de los más brillantes testimonios literarios de su época. Novela escrita con la mordaz pluma de Mariano Azuela, para quien la crítica debía ejercerse constantemente. La historia narra con crudeza y realismo el transcurrir de la vida de Demetrio Macías y su paso por la Revolución Mexicana. Elaborada a partir de la experiencia directa del autor durante esa época, en la obra se le da la voz de una serie de personajes mediante los cuales el autor busca acentuar los momentos de triunfo, así como los de desesperación y locura. El resultado es un rico retrato de los hombres que a tiros realizaron la primera revolución campesina del siglo XX, ¿no? Mariano Azuela, de Lagos de Moreno, 1873, Ciudad de México, 1952. Fue un médico cirujano y escritor que incursionó tanto en el cuento y la novela como en el ensayo y el teatro. En el Fondo de Cultura Económica ha publicado obras completas y, bueno, bienaventurados el programa de salas de lectura que ha casado con el Fondo de Cultura Económica para dotar a las salas de lectura de estos títulos que, bueno, pues son clásicos y son de cabecera para tenerlos en nuestras casas, para tener nuestras salas de lectura y compartirlos con toda la familia. Y que es bien importante decir, Luis Fernando, cómo el Fondo de Cultura Económica está recuperando estas obras fundamentales de la literatura universal, ¿no? Y de la literatura mexicana, de ensayo, novela, cuento, poesía, ¿no? Se están publicando estos 21 para el 21, esta es la colección 21 para el 21, en donde, bueno, este es Los de Abajo, de Mariano Azuela. Fíjate que dos cosas me quedaron a mí hace muchos años que leí esta novela, seguramente si la volviera a leer diría a poco, ¿no? Pero dos cosas me quedaron muy, que supongo que tienen que ver con algún tipo de cosa que se quiere resaltar en este texto, ¿no? O que este texto resalta. Por un lado, como en la medida que se va expandiendo el pensamiento revolucionario, digamos, de alguna manera, o no el pensamiento revolucionario, cambio, las motivaciones para ir a la guerra, para ir a pelear, llega un momento en que hay una especie de desvirtuar, ¿no? No quiero decir la palabra desvirtuamiento porque me parece que no existe, pero hay una especie de desvirtuarse del pensamiento revolucionario. Y si no mal recuerdo, hay una parte donde ya hay personas que llevan bala que no saben por qué están ahí, que no tienen clara conciencia de qué están defendiendo o por qué es por lo que están luchando. Y creo que eso es algo que la novela destaca y que queda ahí como para la reflexión. Y por otro lado, hay una escena, vamos a decir, que a mí me dejó pensando durante un tiempo, que es quizá la única escena como tal que recuerdo, en un asalto a una hacienda, una cosa de este tipo, pues nuestros personajes cometen un saqueo. Y entonces uno de ellos arrampla con una enorme máquina de escribir. Entonces ahí va, ¿no? Con su máquina de escribir que se llevó en el saqueo. Y entonces pues van a pie, ¿no? Entonces él va cargando con su máquina y se siente muy orgulloso, además, porque recuperó un objeto sumamente valioso. Imagínense la época de la que estamos hablando. Y entonces ahí va con la máquina, hasta que llega un momento en que ya no puede, pues, ¿no? Ya la máquina le pesa demasiado y trata de pedir ayuda, que alguien le ayude a cargarle. Tú la trajiste, tú la cargas, ¿no?
y llega el punto en que tiene que abandonarla, ¿no? O sea, tiene que dejarla por ahí porque no es posible, es humanamente imposible que siga con esa cuestión. Y entonces habla como de la codicia, ¿no? Es decir, de cuáles son los límites de la codicia que se puede despertar en una lucha armada, en una cuestión en la que cuando ya no se sabe cuál es el ideal y tal, empiezan a haber motivaciones de la pulsión, de la adrenalina que da la violencia, en fin, ¿no? Todo esto pues ahí está en Los de Abajo de Mariano Azuela, muy recomendable lectura, ¿no? Muy interesante, sobre todo pues tener en cuenta, Luis Fernando, que la lectura de la novela y del cuento convocan a nuestra imaginación de manera muy poderosa, porque nos llevan a construirnos acá nuestra propia pantalla de cine en 3D y Dolby Surround, y entonces se convierte en una experiencia vicaria prácticamente. Sí, he escuchado y creo yo que así es. Cuando nosotros vemos una novela vuelta a película, de repente entramos en una cuestión de que, bueno, el director y toda la producción se encargaron de darle vida a esa escena, y cuando estamos frente a libros, somos nosotros mismos quienes reconstruimos todo lo que nos está narrando, y nosotros somos los personajes. Nuestro paisaje es el ambiente donde se recrea todo esto, y esto pues es una riqueza también muy difícil se va a conseguir en el cine. Bueno, pues tal vez una novela, una lectura pueda ser tan satisfactoria o más que ir al cine. Y bueno, también, así como vamos en familia al cine, compartir la lectura con la familia puede ser muy enriquecedor. Hace poco hablábamos de cómo las conversaciones nos llevan a lugares que a lo mejor no imaginábamos, pero son lugares que nos pueden salvar, ¿no? Podemos llegar a buen puerto a través de una conversación, y conversaciones a través de la novela, a través de lo leído, pues también es una posibilidad de reconstruirnos a nosotros mismos y a nuestro entorno, a nuestra familia, ¿no? Entonces, hay que practicar la novela y compartir esa práctica. Fíjate que ahorita que decías eso, me vino a la mente esta idea que hay, que prolifera, de ciertas vueltas a ciertas tradiciones que tienen que ver con cultivar en casa, lo que sea posible, ¿no? Es decir, como un retroceso, no retroceso, sino un retroceder en prácticas que eran más sanas, que eran más gratificantes. Y ahorita que mencionabas esto, me quedé pensando en la necesidad de volver a la conversación en los patios de las casas, ¿no? Al estar. Hay una novela muy interesante de Milán Kundera que se llama La lentitud, donde habla pues de la vorágine, de la velocidad, de los tiempos que corren. Y bueno, es toda una apología de la contemplación, ¿no? Habla de cómo se ha perdido el ser humano en este mundo vertiginoso que le toca vivir, de nuestro tiempo totalmente. La contemplación se considera pereza, improductividad, etcétera, y no hay un espacio en el que seamos ya capaces de sentarnos un momento y estar, simplemente estar y dejarnos estar en la contemplación de el pajarito que va posándose de hojita en hojita, o de contemplar el ir y venir de las olas del mar, aunque sean nuestras olitas chiquitas, son dignas de contemplación en realidad, ¿no? Sí, entonces ahí es donde probablemente tengamos la necesidad imperiosa de volver a estas prácticas, Luis Fernando, a estas formas de encontrarnos con la familia, de hacer comunidad primero en casa y luego, ¿no?, ir buscando en nuestros alrededores. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y regresamos en un ratito más aquí en la tertulia? Por favor, no se vayan, estamos platicando muy, muy a gusto con todos ustedes, así que regresamos muy.
Ya estamos de regreso, queridos amigos de la tertulia, después de esta brevísima pausa. Y bueno, me gustaría regresar, Luis Fernando, de pronto a visitar aquella gustadísima sección por ti y por mí, que es nuestra sección de lugares comunes, que escuchábamos el otro día. Una expresión que no es muy popular en México, hay que confesarlo, pero que nosotros la escuchamos con frecuencia por esta nuestra afición a la ficción española. ¿Y qué es esta expresión, Luis Fernando, de no dar un palo al agua? ¿No? Yo la escuchaba mucho pues en los programas que vemos, en las series, películas y demás, y decía, no da un palo al agua, no da un palo al agua, y yo no terminaba de entender. Sí entendía que se refería a que no trabajaba, a que era flojo y demás, pero no entendía muy bien la referencia. Y el otro día, viendo Pasapalabra, salió esta expresión, y entonces ahí explicaban cómo esta expresión surge del mundo marinero, ¿no? En donde, pues, dar palo al agua es remar, ¿no? Entonces, pues, el que no da un palo al agua en esas épocas, en ese mundo marinero, era el que no remaba, el que no trabajaba, el que se hacía loquillo ahí y no hacía su chamba. Suele suceder, hay gente que de repente no da palo al agua. Exactamente, ¿no? O decimos de pronto, ay, cómo me gustaría estar un día entero ahí tirada en mi cama sin dar un palo al agua, ¿no? Es decir, sin trabajar. Se antoja. Se antoja. Lo malo es que se acabaron las vacaciones y andamos ya acá, bueno, mayo tiene varios días festivos, ¿no? Estamos ahí, está en puerta el Día del Maestro, pero este año nos tocaron muchos días festivos en fin de semana, fíjate tú. No damos palo al agua. Más bien nos toca dar muchos palos al agua para que este barco, que es pues nuestra vida y nuestros proyectos sigan caminando, Luis Fernando. Pues ahí tiene el origen de esta expresión, no dar un palo al agua. A nosotros nos gusta mucho, esperamos que pues a ustedes también les haya parecido interesante esta notita, ¿no? Por ahí de las gusto. Expresiones, cómo puede ser las palabras o las expresiones que me encierran todo una concepción, un concepto, y pues también un rescate de estas decires, ¿no? Ajá, y hasta un momento histórico, porque, ¿no? O sea, una expresión que trasciende pues hasta nuestros días, cuando ya si se usan los remos será para algún tipo de deporte y tal, pero ya como tal, no, y que trasciende, pero que cuando accedes a esta explicación te remite a un momento histórico, ¿no? A saber que había hombres y aquí sí hombres, ¿no? Cuyo trabajo consistía básicamente en estar en las galeras, justamente, y remando. De esto recordarán ustedes, si no lo han visto, es una buena oportunidad para acudir a esta película de Ben-Hur. Es la primera vez que yo veo a estos personajes, ¿no? Que son los que van remando, ¿no? Ahí hasta abajo del barco, ¿no? Y ahí van, y son horas y horas y horas y horas en esa cuando chamba. No eran esclavos, ¿no? Que ¿no? Muchas veces eran esclavos y pues, obligados a remar el resto de sus vidas. Exactamente. Y ya de repente hubo episodios tristísimos de la historia donde, bueno, pues ahí morían y los tiraban y venden otros, ¿no? A seguirle, porque pues era nada más. En cuando dejaban de dar palo al agua, eran hombre al agua. Sí. ¿No? En el peor de los casos, en todos los casos, porque eran formas de explotación terribles, ¿no? Sí, sobre todo los esclavos negros, ¿no? Que venían de África, que eran obligados a servir durante toda su vida a los amos, bueno, pues terribles episodios de la historia, y que bueno, pues también esto nos evoca un dicho como ¿no? Así es, pues ahí tiene usted el origen de esta expresión. Trate usted de no quedarse sin dar palo al agua demasiado seguido, porque justo lo que hablábamos pues a lo mejor hablábamos de la importancia de la contemplación, pero tenemos que tener muy presente, justamente porque ya nos tocó vivir en este tiempo, en este contexto histórico, social y demás, tener ahí mucho cuidado en qué momento la contemplación se convierte en ociosidad.
¿no? Y entonces hay que darle la vuelta porque el ser humano es muy susceptible de caer en vicios, vicios que provienen de la ociosidad. De ahí viene el dicho de la ociosidad es la madre de todos los vicios, hablando justamente de este asunto. Entonces creo que cuando nosotros somos capaces de detectar que sí que necesitamos el descanso, que sí que merecemos el reposo, la contemplación y tal, también es cierto que necesitamos esa otra parte, que es la del movimiento, la del dinamismo, la de la realización de proyectos, la de tener la mente y el espíritu ocupados en cosas otra vez que sean recreativas y no renocivas, ¿no? Y que de esa manera podemos conservar un espíritu en equilibrio. Justamente no lo voy a evitar porque lo estoy viendo desde hace rato y que viene a cuentas El Principito, que es uno de nuestros libros aquí de cabecera con toda frecuencia. Y justamente mira la ilustración de la contraportada, ahí ilustra justamente lo que me planteo en este momento, que es esta parábola, digamos, pudiéramos llamarle así, Luis Fernando, esta parábola, porque creo que es un libro lleno de parábolas finalmente. Esta parábola de los baobabs, ¿no? Que son estas plantas que nacen y crecen de manera desordenada, invasiva, en fin, ¿no? Tóxica. Sí, en los planetas, para ubicarnos, ¿no? En los planetas, y que el Principito se ve obligado constantemente a estar podando estos baobabs, a estar dándoles cuidado constante, a no descuidarse por ningún motivo, pues porque corre el riesgo que de pronto ya sea incontrolable la limpieza del planeta. Y creo que, bueno, esto en su momento cuando lo leí, y así me lo sigue pareciendo, ¿no? Es como esta representación de todas aquellas conductas, de todas aquellas lesiones de la emocionalidad y de la personalidad que van transformando y que van erosionando nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra forma de relacionarnos con otras personas y que van inundando nuestro planeta. Si además hacemos una lectura un poco freudiana de la cosa, ¿no? Pues ese planeta del que habla Saint-Exupéry somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, si dejamos que ciertas cosas que ya sabemos que están ahí, que forman parte de nuestro ser y que si las dejamos que evolucionen, como puede ser nuestro mal carácter, por ejemplo, nuestras ganas de pelear, ¿no? Yo de pronto me he descubierto jugando a pelear y luego ya enojándome, ¿no? Y a todos nos puede pasar algo así porque no encontramos la medida entre algo que es, pues es un juego y algo que sabemos que es un fallo, por decirlo de alguna manera, de nuestro carácter o de nuestra personalidad y que debemos tener mucho cuidado, ¿no? de mantener ahí. Bueno, eso pasa también, pues, si incurrimos en vicios, si fumamos, si bebemos, ¿no? Si dormimos de más, si descansamos de más, ¿no? En fin, cualquier cosa que se pueda considerar una conducta nociva. Acérquense al Principito los que no han tenido la oportunidad de leer este libro, que es pues una obra fundamental, ¿no? De la literatura universal. Puede en una primera lectura parecerle a usted un libro simplón, ¿no? Simplecín, pero ya en una segunda, tercera lectura vamos encontrando ahí las honduras filosóficas, las honduras existenciales que encierra esta lectura del Principito y que, bueno, que ahora que estamos tan preocupados todos en la reconstrucción del tejido social, en la atención de nuestras familias, no solo de nuestros jóvenes, porque sí que se habla mucho de los jóvenes y de los niños y por supuesto que hay que estar atentos a lo que pasa con nuestros niños y nuestros jóvenes. Comentábamos, Luis Fernando, que esta actitud de protección, esta construcción de redes de apoyo nos aplica para todos y todos estamos expuestos o vulnerables a necesitar, ¿no? Que esa red de apoyo nos soporte, nos sostenga. Así es. Mira, del Principito, la introducción
la invitación que hacen, me permiten la leo porque además es corta, claro. Es muy interesante, precisamente hablando de esta concepción de los niños, niñas, adolescentes, la invitación que hace Saint-Exupéry, siempre tengo, dice a Leon Webb, ¿no? Le dedica el libro a Leon Webb, dice: pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo, sin embargo, una seria disculpa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra disculpa. Esta persona mayor puede comprenderlo todo, incluso los libros escritos para los niños. Y tengo, además, una tercera disculpa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Por lo tanto, tiene una verdadera necesidad de consuelo. Mas, si todas estas disculpas no fueran suficientes, entonces quiero dedicar este libro al niño que fue en otro tiempo esta persona mayor. Todas las personas mayores primero fueron niños, pero pocas lo recuerdan. Por consiguiente, corrijo mi dedicatoria a Leon Webb cuando era niño, ¿no? Siempre, de repente, se nos olvida qué es ser niño, porque sí, todos fuimos niños, pero de repente es a la luz de un adulto que empezamos a reflexionar sobre las consecuencias y los porqués del ser niño, de hasta dónde somos capaces de comprender al niño, de decir, bueno, acabas de dibujar un elefante tragado por una boa, nadie lo entiende, es un sombrero, ve allá con tu sombrero, mejor dedícate a estudiar cartografía y matemáticas, porque para dibujante no la vas a hacer, como le dijeron al narrador de la historia, y que bueno, se convirtió en un piloto, que sí, efectivamente le sirvió el estudio de la cartografía, le sirvió el estudio de las matemáticas, pero aún así se perdió en la vida. Y ya perdido en la vida, fue solamente esa voz del Principito que lo regresó a lo que es fundamental, que dice que a veces lo que no se mira igual con los ojos del rostro que con los ojos del corazón, pues, ¿no? Entonces nos enseña a mirar con los ojos del corazón lo más importante de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, el Principito es un cúmulo de enseñanzas morales acerca de lo que es importante, pero también es una oportunidad de darnos un tiempo para reflexionar acerca de la importancia de ser niños, porque es ahí donde está la médula, donde está la semillita que tenemos que cuidar para que el cultivo del resto de la vida sea de beneficio, sea de una buena... Nos estamos riendo del gatito que también es un niño. Se está comiendo la pared. Les juro yo a todos ustedes que se está comiendo la pared. Bueno, el corazón de un gato es insondable. No, pero esto que dices es bien importante, Luis, porque ahorita mientras leías nuevamente esta introducción que no nos cansamos de compartir todo el tiempo, uno de tantos libros de cabecera, ¿no?, que nos han acompañado a lo largo de muchos años. Y pensaba yo, claro, esto ustedes seguro ya lo sabían, pero a mí me acaba de caer el 20 de ello. Este libro está dirigido a adultos cuando eran niños, sí, ¿no? Es decir, no es un libro para niños, y creo que ha habido ahí pues no un error, ¿no?, sino un afán en acercar a los niños a la lectura del Principito, y en realidad los niños tienen un acceso distinto porque ellos no tienen un cuando eran niños, son niños. Entonces, cuando ellos dicen cuando era niño, para ellos no hay esa referencia de cuando era niño, y todo lo que uno valora, recuerda, cómo ve eso en la perspectiva de ahora ser adulto, y que realmente uno va a caer ahí más o menos, no sé, unos más, otros menos, ya que se ha alcanzado eso que llama la adultez, ¿no? Como si después de los 18, 20 años, ahora se habla hasta de 30 años, ¿no? Porque lo de ser niño y no ser niño tiene que ver con cómo miramos el mundo, con cómo miramos la vida,
con cómo nos imaginamos el futuro y el pasado, ¿no? Cuando los niños, seguramente les ha tocado mucho, cuando los niños hablan del pasado y hablan de hace muchos años, uno ríe y dice, ay, cosita hermosa, ¿cómo puedes hablar de hace muchos años si tienes 3, ¿no? Entonces, o 4. Entonces, ahí creo yo que hay una cosa fundamental, que no le dé pudor ponerse a leer El Principito, porque no es un libro para usted cuando usted era niño. Incluso si lo leyó cuando era niño no vale, porque lo leyó cuando no le tocaba, vamos a decir, entre comillas, y jugando un poco, porque es un libro no solamente a John Wirth, sino a todos nosotros cuando éramos niños. Y entonces, porque es como, fíjate, es un poco como la experiencia de estar ahí con una mirada adulta, un poco como la serie que vimos, ¿no? Desaparecida, Ciudad sin mí. Es decir, lo que le pasa a este chico es que ve la vida de niño con sus ojos de adulto, y eso es muy, muy, muy interesante en el trayecto de la historia. Leas El Principito, se lo recomendamos mucho. Está bien barato en las librerías. Esta es una edición de EMU, Grandes de la Literatura, así se llama la colección, que esta, verdad, déjeme que yo le diga, Editores Mexicanos Unidos. Mira, sigue existiendo Editores Mexicanos Unidos, se ve nuevo el libro, bastante austero, lo cual me puede agradar bastante. Editores Mexicanos Unidos, Grandes de la Literatura, por supuesto, de Le Petit Prince. Y bueno, esta es una edición déjeme que le cuente yo en qué año se publicó este libro, en 2019, fíjese, es un libro nuevo. Entonces, pues ahí tiene, ahí lo vi justamente, fíjate, en la que gloriosamente sigue siendo Librería Ramírez, ahí en el centro, ahí vi El Principito. Creo que no es esta edición, no es esta edición, pero es la misma editorial. Dense un chance, mire, se compra El Principito ahí en la librería, se va ahí al parque, al Jardín Velasco, así como Monito de South Park, ¿no? Se va ahí al Jardín Velasco con un heladito, un melotito, algo para comprar por ahí. Mire, en una tarde de parquecito se echa usted este libro maravilloso. Es terrible. Y el espacio físico que hay ahí, que está muy bonito, ahí donde está el museo, ahí donde está el centro de la ciudad, que se ve muy bonito y muy limpio. Sí, porque pudiera decir, yo ya lo leí, ¿para qué? Pues es que lo puedes leer 10,000 veces y cada lectura nos va a dejar algo muy interesante. Totalmente. Y gratificante. Porque no es leerlo otra vez, es leerlo otra vez por primera vez. Así es. Y fíjate que, pues, qué cosas, ¿no? Esta lectura es, pues, como un postre de la vida, como una cosa que da gusto, incluso hasta tomar el libro. Pero hay libros que de repente pesan, y no por el volumen ni por el tamaño del encuadernado, el número de páginas. El contenido a veces es pesado, es tremendo. Y hablando de príncipes, pues, ¿no? Mira, me encontré por aquí en la biblioteca familiar este libro que se llama El Príncipe de Nicolás Bernardo de Maquiavelo. Otra cosa, otro tono. Dice, la gran peculiaridad de este texto consiste en que Maquiavelo tuvo la osadía de expresar los diversos medios de que puede valerse el príncipe para gobernar a su pueblo, siendo Maquiavelo muy determinante en sus consejos, utilizar frases como el fin justifica los medios, o bien es necesario ganar la voluntad de los hombres o deshacerse de ellos. Estos conocimientos fueron adquiridos por Maquiavelo mediante su experiencia propia al trabajar como embajador en el gobierno de Florencia, así como al análisis histórico que realizó al respecto. Sin duda, la lucha por el poder, valiéndose de cualquier medio, es uno de los grandes males de la humanidad, de la humanidad de todos los tiempos, ya que bien sabemos que a veces las pasiones humanas y los intereses propios de quienes gobiernan superan la razón y el bienestar social, y al parecer poco puede hacer el pueblo ante ello, sin sufrir el menoscabo, toda vez que tolera injusticias debidas a actos que por parte de aquellos a quienes les hemos conferido el derecho de gobernantes.
Sin embargo, no hay que olvidar que siempre cabe una solución si conocemos tanto nuestros derechos como nuestros deberes, al igual que los de nuestros gobernantes, a fin de hacerlos cumplir eficazmente. Y Maquiavelo expresó en alguna ocasión que la Biblia había otorgado consejos al príncipe respecto a cómo gobernar, pero que también le ha proporcionado al pueblo las armas para saber defenderse. Al parecer, entonces, las reflexiones de que el príncipe nos presenta no han pasado a la historia, ya que nos abre un panorama para realizar una crítica política y social de nuestra propia historia en la época actual que estamos viviendo. Una contraportada de Silvia Medina Gallardo. Sí, porque bueno, habría que ver que en ciertas épocas, sobre todo cercanas a la escritura de este libro, pudieran haberse tomado estas premisas como recetas de cocina para gobernar, para ejercer el poder, pero a la luz de nuestro tiempo, que además muchas de estas cosas que de pronto a lo mejor debían entenderse como metáforas y que se tomaron a rajatabla, ¿no? Que ahora sí que la culpa no es de Maquiavelo, sino de quien aplica de alguna manera y a conveniencia, ¿no? Porque lo mismo pasó con el marxismo y lo mismo pasa con otros idearios, que de pronto el querer aplicarlos a rajatabla y el tomar literalmente a figuras retóricas, figuras del pensamiento, pues se convierten en devastadoras para la población y para toda la gente. No digo que Maquiavelo, por supuesto, no haya tenido un pensamiento de poder, de dominancia, no sé si decir imperialista, pero sí, relativo a aristocrático, etcétera, etcétera. No lo dudo tampoco, pero sí que es interesante leer este tipo de textos, que es filosofía política, para entonces comprender cómo se ha venido construyendo el poder en Occidente y cómo se ejerce, cómo se ha ejercido y cuáles son aquellas cosas que están incluso todavía muy arraigadas y que sería muy bueno, corregir, analizar, digamos, a la luz del presente, con exacto, todos estos textos, estas ideas, ver cómo la mentalidad ha venido de los poderes, de los poderosos, de los hombres dueños de los destinos del planeta, han hecho y deshecho. O sea, en 1900, cuando se pensaba que ya el hombre había adquirido una madurez política, filosófica, cultural, que no le permitiría grandes barbaries, pues poco tiempo después viene la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en aquella época, pues, pocos se imaginaban que realmente pudiera darse una situación así, y se dio, ¿no? Después, pues se destruyeron grandes monumentos históricos, ciudades fueron arrasadas, miles y miles de muertos, y por la misión de los gobernantes de aquella época, el imperialismo, el buscar hacer más grandes los imperios y la reconformación de la estructura sociopolítica de aquella época. Y bueno, pues no bastó, porque después vino otra gran guerra mundial y parece que no aprendemos como civilización, como especie, que bueno, pues estamos casi como destinados a hacer cosas terribles, ¿no? Y bueno, se fundamentan esas filosofías políticas porque el principal objetivo es el poder, ¿no? Cómo controlas y cómo te haces del poder. Y bueno, el poder lo es todo, ¿no? El poder económico, el poder de mando, el poder incluso del poder de ser feliz, ¿no? Puede ser feliz o no puede ser feliz, ¿no? Claro. Ahí pues, pues la lectura de estos clásicos nos abren el panorama, nos permiten conocer la mentalidad y las circunstancias y las formas en que el hombre pues ha venido desarrollando todas estas actitudes que a la fecha nos tienen así, como estamos, como somos la suma de todos estos acontecimientos que han dejado una forma y un fondo en nuestro conocimiento y las herramientas que utilizamos de las científicas, metodológicas, pues también tienen una herencia en esta historia, pues, ¿no? Y pues, sin más, hoy, 7 de mayo, en 1945, fue el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Alemania capituló,
renunció a que sus ejércitos tuvieran mando en ninguna de las lugares donde se encontraban, y bueno, pues terminó la Segunda Guerra Mundial y empezó, digamos, lo que es la modernidad, lo que conocemos hoy, la estructura social y geográfica de nuestro planeta, pues empezó a conformar de nueva cuenta. El sistema mundo, ¿no? El sistema mundo, abarcó, salió la ONU, ¿no? Se conformó un gobierno mundial de alguna manera, algunos dicen que no es tanto así, pero pues se antoja que así sea, ¿no? Un orden mundial nuevo, y que, bueno, pues también ha generado una serie de filosofías y de quienes a modo de Maquiavelo han intentado aprovechar esta nueva forma de ver, esta nueva orden mundial para lucrar y hacerse más poderoso a costa de las riquezas y de los recursos de las naciones débiles, ¿no? Entonces ahí vamos en este tono defendiéndonos. Claro, así es, eso que de pronto se llama la neocolonialidad, ¿no? O una nueva manera de dominación. Y bueno, aprovechando que te has ido a la historia, ¿qué te parece si nos vamos a unas efemérides de cultura para irnos por ese camino que también de pronto esta sección le extrañamos mucho, Luis Fernando? En 1833 nació el compositor alemán Johannes Brahms, célebre por su música de cámara, obras para piano y sinfonía caracterizadas por un lirismo profundo, así como su Requiem, compuesto en 1868, murió él el 3 de abril de 1897. Un gran músico, sin duda. En 1840 llega a este mundo el compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, cuyas obras incluyen música de ballet como El Cascanueces, El Lago de los Cisnes y La Bella Durmiente. Él muere el 6 de noviembre de 1893. Pues a propósito del Cascanueces y del Lago de los Cisnes, ahora próximamente en el Teatro de la Ciudad, 25-26 de mayo, tendremos, por supuesto, el Lago de los Cisnes en el Teatro de la Ciudad. No se lo pierdan, una iniciativa comercial que se presenta en el Teatro de la Ciudad este próximo, pues en la última semanas de mayo. Que bienvenidas sean todas esas iniciativas comerciales que le apuestan por la calidad y por los contenidos interesantes, profundos, etcétera. En 1861 nace el escritor, filósofo y poeta indio Rabindranath Tagore, Premio Nobel de Literatura en 1913, y su prolífica obra, que incluye títulos como El jardinero y Mirada de paz, murió el 7 de agosto de 1941. Por ahí debe estar Tagore en nuestros libros de los premios Nobel, con toda seguridad. Y la película, por ahí es una película del jardinero muy interesante, ¿no? Así es. En 1883 llega a la vida el poeta argentino Evaristo Carriego, cuya obra canta las pasiones y tragedias de los humildes o la paradoja de la alegría triste de los barrios. Él muere el 13 de octubre de 1912. En 1892 ve la primera luz del estadista croata Josip Broz Tito, quien permanece en el poder durante 35 años y mantiene unificada Yugoslavia al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Él murió el 4 de mayo de 1980. Y en 1919 nace la política argentina Eva Duarte, esposa del presidente Juan Domingo Perón, por quien cambiara su nombre al de Eva Perón. Destaca también como actriz. Ella muere el 26 de julio de 1952. ¿Cómo la ves? La polémica, como el polémico Juan del Val, ¿no? La polémica Eva Perón, que bueno, para muchos, una mujer, pues muy dada a su pueblo, ¿no? Una mujer que entregó su vida a su pueblo, y otros que, bueno, la repudiaban, ¿no? De manera contundente. Fíjate que como no lo conocía, me fui a buscar poemas de Evaristo Carriego, que nació en Panamá, justamente el 7 de mayo, ¿no? Y dice, bueno, porque justamente dice, pese a ser un poeta poco recordado y de corta trayectoria, escribió auténticos versos y fue una figura importante de los círculos intelectuales de finales del siglo XIX. Entonces, pues, no pude evitar venir acá. Entonces, a ver, ¿qué título te suena y te resuena? En el barrio, Filtro Rojo, La silla que ahora nadie ocupa, Revelación y Tu secreto. Pues como mencionaban ahí, en el barrio. En el barrio. Vamos a leer este poema de Evaristo Carriego.
Ya los de la casa se van acercando al rincón del patio que adorna la parra. En el cantor del barrio se sienta temblando con la mano nerviosa de la dulce guitarra. La misma guitarra que aún lleva que aún lleva en el cuello la marca indeleble, la marca salvaje de aquel despechado que sonó el degüello del rival dichoso tapiado del coraje. Y viene la trova rimada masiva de décimas largas, de amante fiereza, que escucha insensible la despreciativa moza que no quiere salir de la pieza. La trova que historias sombrías, pasiones de alcohol y de sangre, castigos crueles, agravios mortales de los corazones y muertes violentas de novias infieles. Sobre el rostro adusto tiene el guitarrero viejas cicatrices de cárdeno brillo, y en el pecho un hosco rencor pendenciero, y en los negros ojos la luz del cuchillo. Y muestra insolente, pues se va exaltando su bestial cinismo de alma atravesada. Palermo, que ha ido a quejarse, cantando celos que preceden a la puñalada. Y no es para el otro su constante enojo. A ese desgraciado que a golpes maneja, le hace el mismo caso, por bruto y por flojo, que al pucho que olvida detrás de la oreja. Pues tiene unas ganas su altivez airada de concluir con todas las habladurías, tan capaz se siente de hacer una hombrada de la que hable el barrio de 3 a 4 días. Con la rudeza de un gesto rimado, la canción que dice la pena del mozo termina en un ronco lamento angustiado, como una amenaza que acaba en sollozo. ¿Qué tal? Exacto. ¿Qué tal? De lo que hemos venido hablando, todo parece, conste que fue una ruleta rusa absoluta, y son las cosas de las que hemos venido hablando, ¿no? Parece que los algoritmos juegan a favor de estos temas. Ahí está un poema de Evaristo Carriego, En el barrio, ahí lo tiene. Me recuerda mucho el poema que leímos hace poco de los poemísimos, ¿cómo se llama? De Efraín Huerta, Ajá. que es el de Los hombres del alba, ¿no? Que precisamente también habla de estas personas que están viviendo de noche y que tienen que tener un temperamento tal que, bueno, después pues los prejuicios y los estereotipos los marcan como, bueno, pues esta gente del barrio que es atroz, tiene que tener pasiones muy, muy fuertes, muy, incluso a veces hasta sanguinarias para sobrevivir y para defenderse de las circunstancias, ¿no? Claro. Qué tremendo. Claro, y expone además aquí Carriego todo el problema, ¿no? De un barrio, del que mata, del que roba, del que... Muy fuerte, muy fuerte. Ahí en Poemas del Alma, que es una de mis páginas favoritas para encontrar poesía rápidamente, y nos hemos encontrado con cosas muy interesantes, a veces unas que sí como que, pero ahí hay poesía muy interesante. En 1941 muere el antropólogo escocés James Fraser, miembro de la Royal Society, uno de los primeros autores en desarrollar grandes estudios recopilatorios de la disciplina, antropológica. Nació el 1 de enero de 1854. Y en 1990 fallece el museógrafo, pintor, promotor cultural y diplomático Fernando Gamboa. Él participó en la elaboración de los murales de los talleres gráficos de la Nación, entre otras actividades culturales. Él nace el 28 de febrero de 1909. Ahí lo tiene. En 1992 deja de existir el escritor colombiano Pedro Gómez Valderrama, uno de los grandes autores de la narrativa latinoamericana. Destaca también como diplomático. Nació el 13 de febrero de 1923. Y en 1993, las fuerzas serbias destruyen en la ciudad de Banja Luka las mezquitas de Hasan de Ferhat Paša y Ferhadija de Samija, perdonen la pronunciación, pero son ejemplos excepcionales de la arquitectura del siglo XVI y consideradas las más antiguas y bellas de Europa. Fíjese usted, en 1994 la Universidad del Sur de California entrega un doctorado honoris causa a la cantante de jazz y blues Ella Fitzgerald. Y en 2002 muere el compositor catalán Javier Montsalvat. Destacó como crítico, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
Tuvo una vasta producción que incluye temas como Sinfonía Mediterránea y 5 canciones negras. Nace el 11 de marzo de 1912. Y en 2003, la escritora estadounidense Susan Sontag y la marroquí Fátima Mernissi son declaradas ganadoras del Premio Príncipe de Asturias de las Letras, que otorga el gobierno español. Pues mire, ahí está. Ahí está. Fíjate que en 2005 se suicida el novelista estadounidense Tristan Egor. Tristan tenía que ser, autor de Lord of the Bernard, el libro con el que irrumpió en los círculos literarios estadounidenses como uno de los jóvenes escritores más prometedores. Él nace el 19 de diciembre de 1971. Así es. Es muy joven, ¿verdad? Muy joven realmente. Tengo la impresión de que probablemente sea el autor de, déjame tú, hay una novela que se llama La Conjura de los Necios. No sé si tengas por ahí la referencia. No me acuerdo. Que creo que es un caso similar. Estoy investigando porque me saltó la duda. La Conjura de los Necios. La Conjura de los Necios, que es una obra, de John Kennedy Toole, que hace algo parecido también, ¿no? Se suicida muy joven después de este gran éxito, literario. En el año 2010, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince obtuvo el premio literario Casa de América Latina en Portugal por su obra El olvido que seremos. En 2011, más de 200 recreaciones de piezas halladas en el sepulcro del célebre faraón Tutankamón integraron la exposición Tutankamón, la tumba, el oro y la maldición, que se inauguró en el Palacio de la Autonomía, en el centro histórico de la Ciudad de México. Ahí tiene, fíjate qué interesante. No, en 2011 deja de existir el físico canadiense Willard Boyle, quien gana el Premio Nobel de Física en 2009 por desarrollar el sensor CDC, dispositivo de carga acoplada, sensor que está detrás de la espectacular profusión actual de cámaras y vídeos digitales. Nació el 19 de agosto de 1924. Justamente, Luis Fernando, ayer me estaba topando yo con unas lecturas y me encuentro con cuestiones de física cuántica, de mecánica cuántica, de algunas explicaciones que tampoco se crea usted que así ya, no, pero sí, que me topo con que solemos pensar, y cuando escuchamos el concepto física cuántica o mecánica cuántica, solemos pensar en cosas de ciencia ficción, solemos pensar en explicaciones alternativas del universo, pero que no están en la realidad de la vida cotidiana. Pues resulta ser que gracias a la mecánica cuántica, a la física cuántica, es que usted y yo podemos estar teniendo ahorita este programa, que se pueden hacer streamings, que existe el internet, los teléfonos celulares, y que cada vez más la tecnología, eso es lo que, digamos, detonó el quantum, exactamente, que detonó todo el tema del desarrollo tan acelerado de la tecnología. Y bueno, en 2014 se va de este mundo el científico británico Colin Plinger, célebre por captar la imaginación popular con su intento fallido de depositar una sonda sobre la superficie de Marte. Nació el 9 de mayo de 1943. Pues ahí tenemos las efemérides del 7 de mayo. Así es. ¿No? Esperemos les hayan agradado y bueno, pues destaco pues el día histórico en que se terminó la Segunda Guerra Mundial y esta terrible, pues no sé, acción de parte del ejército serbio al destruir esos monumentos que estaban catalogados como los más bellos de Europa, ¿no? Entonces, bueno, claro, terribles circunstancias, pero también en un 7 de mayo llegaron al mundo grandes genios de la música como Brahms y como Tchaikovsky.
Bueno, pues sí. nos quedamos con esto último, ¿no? Claro, desde luego, y siempre, porque pues ahí hay que mantenerse como en esa energía que debiera mover al mundo en términos de Humberto Maturana, que es el amor, ¿no? Que es lo que nos mantiene unidos, cohesionados, engarzados, y reconociendo siempre que es la única forma en que como humanidad hemos prevalecido y podremos prevalecer, porque el ser humano solito en el mundo no, no es muy operativo ni es capaz de sobrevivir del todo, ¿no? Y bueno, yo sí quisiera comentar antes de irnos, Luis Fernando, porque luego se nos acaba el tiempo y nos prescriben los temas. Hemos tenido tantas entrevistas y tantas cosas interesantes que, bueno, ya hasta debe haber salido de cartelera, pero fuimos a ver Batman, esta nueva versión de Batman. Fíjate que a pesar de lo importante que es Superman como el modelo de superhéroe por excelencia, yo siempre y toda la vida me he quedado con Batman. Ah, bueno, pues es que a ti te agrada más visualmente El Caballero de la Noche. Fíjate que más allá de que visualmente me pueda agradar más, que si me lo pones así, siempre han resultado como más guapos los actores que hacen de Superman que los que hacen de Batman. Más bien tiene que ver con este aspecto devastador en el que vive Bruce Wayne, un ser oscuro realmente, y eso es algo que yo sí le quiero celebrar a Robert Pattinson, porque además cuando se supo que él iba a ser el nuevo Batman, hubo así como que una revuelta en las redes sociales, así como que, ¿cómo, no? El chico de Crepúsculo, ¿qué puede aportar como actor a un personaje como Batman, que es efectivamente el caballero de la noche, un ser oscuro, atormentado, lleno de recuerdos poco gratos en su vida, etcétera, etcétera, y creo que lo logra bastante bien, ¿no? Comentaba con mi querido Fernando Musquiño que compartimos el amor por Batman. Él me decía, no me gusta tanto su Bruce Wayne, pero sí me gusta mucho su Batman. A mí me gusta mucho su Bruce Wayne, me gusta mucho verlo tan, he visto tan decadente, ¿no? Hemos visto, aunque él dice, y por esas razones que tú piensas, me puede gustar más el Batman de Christian Bale, que es más dandy, ¿no? Que es un Bruce Wayne mucho más dandy, de la super fiesta de gala y tal. Creo que aquí hay una sola fiesta de gala a la que asiste Bruce Wayne, y asiste porque anda en esta cuestión de la pesquisa, ¿no? Va de Batman disfrazado de Bruce Wayne. Ajá. Entonces, a mí por esa razón me puede gustar más este Bruce Wayne que está realmente, y que además, bueno, enterarse de que todo aquello por lo que él había acumulado rencor, dolor y tal, pues estaba sentado sobre una base de falsedad. Sí, el recuperar el pasado a veces es doloroso, y bueno, uno de los grandes temas a los que se lleva en la película es que, bueno, pues la empatía, el trabajo en equipo, pueden salvar de esa decadencia, de ese dolor, de esa anarquía en la que pudiera en un momento dado haber caído Bruce Wayne, que bueno, no le importa nada, está, pues francamente, en una oscuridad tal que solamente el darse cuenta de que su pasado hay datos que son desconocidos, y que al conocerlos pues le llenan de ímpetu por pues recomponer de alguna manera todo lo que se le había ocultado, y aparece el amor de Gatúbela, ¿no? De la chica que con sus grandes dotes piensa arrebatar lo que ella siente que le pertenece, y bueno, en esa lucha llegar a la conclusión de que, bueno, pues lo importante, lo más interesante de todo, pues es la empatía por una sociedad que está a punto de perderse por la avaricia de sus gobernantes, que bueno, la corrupción y todo eso contra lo que luchan los héroes, pues siempre ganan los héroes, siempre pareciera que hay un final feliz. Sin embargo, al final queda la duda, ¿no? Queda realmente, ¿se podrá? ¿Se logrará? Exacto. Habría que checar con calma esta película y ver
si hay un aliento de fe y de esperanza o nos deja en la duda. Fíjate, una de las cosas que sí extrañé muchísimo es a Michael Caine en el papel de Alfred, ¿no? Que me dijiste que se había muerto y no es cierto, está vivo Michael Caine. Bueno, no tiene la verdad toda la vida. A mí me gusta mucho en varias ya películas de Batman. Ha hecho él de Batman Inicia, Batman el Caballero de la Noche, Batman Otro Caballero de la Noche, a ver en cuál, en varios Batman, ¿no? Hace él el papel de Alfred y yo la verdad es que me encantaba él en este personaje. Hay otro actor en esta ocasión haciendo de Alfred, no es que yo no le quiera, Andy Serkis, ¿no? Que es este nuevo Alfred en Batman, y pues a mí me gustó mucho la película, la verdad es que vale mucho la pena, está más que palomera, se la recomendamos mucho. Y bueno, antes de que nos vayamos, también vimos Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, por favor, de Dumbledore. Es que ya tenemos chicas que hablan inglés en casa, entonces hay que ser cuidadosos con la... pues bien la película, ¿no? Interesante, divertida, palomera. Sobre todo para todos los amantes de toda esta saga, de toda esta filosofía, de toda esta cosmogonía que dibuja ¿cómo se llama? J.K. Rowling. Rowling. Joanna K. Rowling. Muy bien, y bueno, pues ya imperdible para todos los lectores de Harry Potter. Es una historia que se desenvuelve muchísimo antes de que existiera la familia Potter, ¿no? Así es. Y que bueno, va enmarcando toda ese mundo fantástico alrededor de la magia, de la brujería, de los hechizos. Y de los animales fantásticos. Toda la fantasía, ahora sí que occidental, ¿no? Está allí, es imperdible en ese sentido, porque bueno, pocas oportunidades tenemos en el cine contemporáneo de asomarnos a este mundo fantástico. Así es. Pues ahí lo tiene, ya nos vamos de esta tertulia, nos vamos a encontrar aquí la próxima semana, ya nos vamos, Luis Fernando. Estamos muy agradecidos de que nos hayan acompañado en esta tertulia y nos quedamos ansiosos de volvernos a encontrar aquí la próxima semana. Así es, quédese usted con toda la programación de Radio WAP, y no deje de asistir y de revisar su agenda cultural todas las semanas, se va a encontrar con gratísimas sorpresas. Ya nos vamos, le doy las gracias a mi querido Saúl Ramos, productor de este programa, y a mi querida Yasmín Rodríguez por el espacio, desde luego. Este es un programa de la Licenciatura en Comunicación, Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yo soy Alexia Almada. Luis Fernando Gómez Cota. Y nos encontramos en la próxima. Chao. Hasta pronto. Hemos llegado al final. Te esperamos en una próxima tertulia, todos los sábados en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de emisión de Radio WAPS, Facebook Live, MixLR, Radio Garden y el 1180 de amplitud modulada. Hasta la próxima.